Daniel, muy buenos días. Cordiales saludos a todos los amigos de Canal 8 en la ciudad de Miami. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, como lo hacemos todos los miércoles. Vamos a dialogar con el ingeniero César Ron. Él fue asambleísta de derecha. Estamos viviendo una etapa preelectoral en el Ecuador, pero en estas circunstancias el presidente de la República puso un elemento más en la discusión política de nuestro país. Dice que en las elecciones de febrero, que son elecciones presidenciales y también elecciones legislativas, se debe poner una pregunta como consulta a la gente para que se pronuncie si deben o no ser parte a nivel de altos funcionarios de un gobierno quienes tengan recursos en los offshore. Esto es, que no existan, por ejemplo, cuentas en los paraísos fiscales. La verdad, no entendemos hasta el momento qué tiene que ver las elecciones generales con esta pregunta, pero esa inquietud que también la tengo yo, la quiero trasladar a quien es un dirigente activista político en el Ecuador, como el ingeniero César Ron. ¿Cómo ve usted esta propuesta, este planteamiento? Gracias, Fernando. Lamentablemente, pues hay que decirlo con absoluta claridad. Las elecciones son elecciones. Y en las elecciones pues vamos a un proceso electoral que tiene que ser claro, que tiene que ser transparente. Y vamos a elegir presidente y legisladores. Entonces, no se puede distraer de ninguna manera un proceso electoral con una consulta popular, que a estas alturas, de acuerdo a la ley electoral, también está en contra de la ley. Porque la ley electoral en el Ecuador establece claramente que un año antes del proceso electoral, que va a ser en febrero del 2017, no puede alterarse, no puede modificarse la ley electoral. Es decir, las reglas de juego de cómo vamos a ir a las elecciones están dadas. Por lo tanto, esto que se está pensando hacer no tiene asidero, no tiene base jurídica, y peor, pues si vamos a elegir presidente y el nuevo Congreso de la República, pretender distraer del proceso electoral con una consulta popular, con una pregunta que va ahí de agache, ¿no? Entre comillas, para que la gente esté pensando en cómo contesta la pregunta en vez de votar bien, porque ahora hay que votar bien, pues a conciencia, para cambiar todo esto que ha sido una desgracia para el Ecuador. Entonces no podemos aceptar los ecuatorianos de ninguna manera que se quiera jugar nuevamente en un proceso tan importante como es elegir el nuevo presidente de la República. Como antecedente, en el contexto internacional, vale la pena recordar que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quiso introducir una urna en las elecciones en la que se quería preguntar sobre la reelección, y fue uno de los motivos por los que cayó el señor Zelaya. No estoy haciendo una relación de hechos similares, pero sí, la gente no quiere saber nada que no sea el proceso electoral de acuerdo al cronograma en cada uno de los países. Así es, Fernando. Nosotros no queremos que se caiga el presidente Correa, aunque muchos ecuatorianos piensan que sería muy bueno que se vaya mañana. Sin embargo, pues a vísperas de elecciones... Estamos a las puertas de las elecciones. 8 meses, nadie quiere que se vaya. Queremos que termine, que asuma sus responsabilidades, todas las responsabilidades del mandato, ¿no? Y lamentablemente, pues, hoy los ecuatorianos saben cuál es la situación del país. Saben quiénes son los que han actuado correctamente, quiénes son los que le han servido, quiénes son los que han trabajado, ¿no? Quiénes son los que han luchado para defender una nación, un país, un sistema, y quiénes ahora, pues, con muchas denuncias que hay de corrupción, de enriquecimiento ilícito que están en el mundo, en las noticias, en los diarios, en los medios de comunicación, empieza a salir, pues, que lamentablemente no han sido tan pulcros en su proceder, no han sido tan transparentes, y vemos pues que esta izquierda que se tomó América Latina hace más de 10 años, hace más de una década, empieza pues a tener unas manchas muy graves de corrupción, de negocios, de enriquecimiento ilícito, y es a lo largo y ancho de América, porque es en Argentina, es en Chile, es en Brasil, es en Venezuela, y lamentablemente también es ahora en el Ecuador. Así es que hay que asumir las responsabilidades, el proceso tiene que ser transparente. Nos preocupa mucho esto de la transparencia, porque resulta que el Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del control de las elecciones,
resulta que no tiene representación de ningún partido político, ni de ninguna agrupación, ¿no?, que esté participando en la política ecuatoriana. Es por esto quizá que fueron representantes de varios partidos políticos hasta Washington para hablar con el señor Luis Almagro y pedirle que la OEA venga, aun cuando no sea invitado por el gobierno, venga a verificar las elecciones en febrero del 2017. Las elecciones tienen que ser verificadas, las elecciones tienen que ser transparentes, la OEA tiene que venir de observador. Participación ciudadana que existe en el Ecuador también, que es un movimiento ciudadano, tiene que participar porque se tiene que transparentar, tiene que legitimarse o tiene que conocerse si es que los procesos han sido transparentes. Necesitamos tener certeza, por ejemplo, que los sistemas de computación estén debidamente certificados, funcionen. La última elección, la de elecciones intermedias aquí en el Ecuador, cuando se eligieron prefectos y alcaldes en la República, lamentablemente pues el sistema de computación colapsó, no trabajó, no hubieron los resultados a la hora o a las 2 horas o a las 3 horas que se ofreció que se iba a entregar, o a la medianoche. No se entregaron nunca, no funcionaron nunca las computadoras. Entonces en el Ecuador no podemos ir a un proceso con todas estas manchas, con todos estos problemas que son reales, que los hemos vivido, y donde tenemos un consejo electoral donde todos los representantes son del partido de gobierno. Entonces, así están las elecciones en el Ecuador. Allá vamos. Por esa razón, hoy más que nunca, cuando los ecuatorianos tenemos que decidir sobre nuestro futuro, donde los ecuatorianos tenemos que votar por el cambio, donde los ecuatorianos tenemos que votar por un nuevo Ecuador, tenemos que tener un proceso que garantice la transparencia. Así que la OEA y los que tengan que venir, tienen que venir al Ecuador como observadores para que el proceso en el Ecuador sea transparente. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Dialogamos con el ingeniero César Ron. Él fue asambleísta, es activista político de derecha en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Continuamos en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Dialogamos con el ingeniero César Ron, activista político del Ecuador de derecha. Hemos hablado de que es necesario el que venga la OEA en las elecciones en el Ecuador el próximo año. Pero recordemos que la OEA, estas instituciones y organismos vienen cuando hay una invitación del gobierno, pero ya dijeron los partidos políticos ecuatorianos que, invitado o no, el señor Almagro envíe una misión. Mire lo que sucedió en el Perú, en donde hay institucionalidad. Fueron todos los organismos internacionales a verificar las elecciones, un proceso muy ajustado, pero que no ha tenido mayores denuncias. Nosotros en el Ecuador eso es lo que necesitamos, lo que ha ocurrido en el Perú, que haya garantías, que haya transparencia, que los organismos internacionales vengan al país. ¿Por qué no pueden venir al Ecuador si no los quieren invitar? Si el Consejo Electoral tiene miedo de qué, ¿por qué no los invita? Nosotros los partidos políticos los vamos a invitar para que vean, son bienvenidos, porque el Ecuador necesita hoy más que nunca certezas. No podemos seguir viviendo en esta incertidumbre, ¿no? Si es que va a haber o no va a haber transparencia en el próximo proceso electoral, cuando el Consejo Electoral es controlado por el partido gobierno. Decía yo que Perú tiene institucionalidad.
y no pensaron dos veces en invitar a todos estos organismos. Así debe ocurrir en todas las naciones. Así es, Fernando, no veo la razón de que no ocurra. No hay razón para que no vengan al Ecuador. Todo lo contrario, tienen que venir al Ecuador, porque incluso pues todos los mecanismos de reclamo, ¿no? Todos los mecanismos de reclamo administrativo del proceso electoral están controlados por el mismo partido de gobierno. Esto es lo raro, lo extraño, porque en el Ecuador no hay institucionalidad el día de hoy. Esto es lo extraño, así vamos a las elecciones. Lo lógico sería que se haga una reforma y que tenga una participación en el Consejo Nacional Electoral todas las organizaciones políticas de acuerdo a los resultados que han tenido en las últimas elecciones, que tengan una participación, porque eso es lo justo, eso es lo transparente, eso es lo democrático. ¿Acaso aquí solo existe una organización política en el Ecuador? No, señores, existen muchas organizaciones, hay más de 10 partidos políticos reconocidos nacionalmente que pueden participar en el próximo proceso electoral, pero ninguno de ellos, escúchenme bien, ninguno de ellos tiene representación en el Consejo Electoral, solo el partido de gobierno. Así están las cosas en el Ecuador, así que hoy más que nunca, la OEA y todos los que puedan venir, que vengan a transparentar, porque ¿qué más queremos los ecuatorianos? Que nos digan que el proceso ha sido diáfano, que el proceso ha sido bien hecho, que ha sido legítimo, que no ha habido trampas, que las computadoras funcionan. Eso es lo que queremos saber en el Ecuador. No podemos ir a otro proceso electoral con un consejo electoral que no garantiza la transparencia y la legitimidad en las elecciones. La cadena Telesur saca unos reportajes en donde afirma que periodistas, especialmente de medios digitales, son pagados por la CIA y sacan reportajes en los medios públicos del Ecuador, en los medios incautados que los maneja el gobierno, permanentemente estos reportajes de que la CIA es la que prácticamente está haciendo la oposición en el Ecuador. Estas son unas barbaridades, ¿no? Lamentablemente, pues ya las personas conocemos el sesgo que hay político en Telesur. No hay una noticia imparcial, no hay una noticia clara. Y lo mismo ocurre en el Ecuador. El Estado ecuatoriano, para los que no conocen, es dueño de 4 canales de televisión. Entonces ahí sale la información también sesgada de lo que le conviene al gobierno nacional. Aún recuerdo cuando estuvimos en la Asamblea Constituyente de Montecristi, cuando se incautaron los canales. La razón era porque, de acuerdo a la ley de la AGD, al artículo 19 de la ley de la AGD, se incautaban los canales para, en poco tiempo, en 90 días que manda la ley, venderlos para pagar a los afectados por el cierre de los bancos. Bueno, han pasado 8 años, no se ha vendido nada, no se ha pagado nada. El Estado tiene hoy canales, radios, periódicos, etcétera, ¿no? Y hoy, por la crisis económica, que se desmorona la economía, que el Ecuador se cae en pedazos, resulta pues que ahora dicen que van a vender, entre otros, los canales de televisión. Ojalá los vendan, porque por ley así tenía que haberse hecho. Así fue el móvil con el cual se incautaron los canales de televisión, porque era para vender y pagar a los afectados de la banca cerrada. Hasta ahora se ha hecho y ha servido como mecanismo político de difusión, ¿no es cierto? Lo cual es totalmente ilegal, injusto, porque no es justo, ¿no? Que el Estado, que va a tener su candidato, ¿no? Y que va a tener todo el acceso a sus medios propios, ¿no? Contra los otros candidatos que ni siquiera tienen acceso porque ni siquiera los entrevistan, ¿no? Entonces, todas estas cosas que están ocurriendo, es bueno que conozca el mundo, porque aquí... Además es muy similar a lo que ha acontecido, por ejemplo, en Argentina, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador, pues lo más cercano, Venezuela, en donde los medios prácticamente cerraron las puertas a la oposición. Los medios que maneja el gobierno son los que difunden la tesis del gobierno chavista. Así es, por esa razón es importante que ocurra en el Ecuador lo que ocurrió en Venezuela en la última elección, que el pueblo salga a votar sin miedo, que el pueblo salga con alegría, que el pueblo salga a votar por el cambio, porque la única manera de derrotar todo este manipuleo, todo este control, toda esta desinstitucionalidad que existe hoy en nuestro país,
es votando y ganando abrumadoramente, para que no haya dudas, ¿no? Porque ante un control total del Estado no queda más que el pueblo se levanta, vota con alegría, vota sin miedo, vota por el cambio, y entonces ahí no hay cómo meterle la mano a las elecciones, no hay cómo meterle la mano a las elecciones. Tenemos que hacer el segundo corte comercial. Estamos en Fernando Aguayo, América. Volvemos inmediatamente. Guayaquil es una ciudad tropical. Una ciudad con magia. De sabores por disfrutar. De lugares por descubrir. De gratas experiencias que vivir. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Amigos, estamos en el último bloque de nuestro espacio Fernando Aguayo, América, a través de Canal 8 de la ciudad de Miami. Estamos conversando con el activista político, el ingeniero César Ron. Él fue asambleísta de derecha en el Ecuador. Ya en esta parte final de la entrevista. Ha perdido espacio la izquierda en América. En el Ecuador, ¿usted considera que la oposición tendrá la oportunidad de que se cambie también la tendencia esta que ha manejado a través del socialismo del siglo XXI durante 10 años el gobierno del economista Rafael Correa? Después de 10 años de gobierno, Fernando, sin duda, la gente quiere un cambio. Y además, pues, por todo lo que hemos visto. El país, a pesar de haber tenido tanto dinero, tantos recursos como nunca antes en la historia, que el Ecuador tuvo la oportunidad histórica de ser una economía emergente, resulta pues que hoy el Ecuador se cae en pedazos, no tiene dinero, está ahí líquido. Y lo más grave, hay que generar confianza. Los capitales de inversión no van a venir al Ecuador hasta que no elijamos un nuevo presidente, hasta que se vuelva a generar confianza, se vuelva a institucionalizar el país, se vuelvan a construir nuevas leyes, tengamos un Congreso independiente que fiscalice y haga buenas leyes. El Congreso no da trabajo, pero el Congreso, si hace buenas leyes, va a traer los capitales, va a traer la inversión para generar trabajo productivo en el Ecuador. El Ecuador no va a salir adelante si no hay trabajo y producción. El Ecuador es un país rico, pero tienen que venir los capitales para poder generar el desarrollo nacional. Así que el Ecuador va a votar por el cambio. Aquí terminó esta pesadilla de la izquierda como está terminando en toda América Latina. Va a terminar aquí. El próximo gobierno es un gobierno de cambio, es un gobierno de renovación, es un gobierno progresista de cambio que va a poner en marcha a un país que hoy se cae en pedazos. ¿Usted cree que está por terminar también esa pesadilla en Venezuela? Muy pronto, ya terminó, Fernando, ya se fue. El señor Maduro se mantiene solo y exclusivamente porque le sostienen los militares. Pero en Venezuela no hay que comer, no hay trabajo, no hay medicina. Venezuela es un país rico, empobrecido, acabado, destruido. No sé para qué se quieren mantener, no sé por qué se quieren mantener, si ellos saben que han acabado con un país rico. Así que Venezuela ya se les fue, el pueblo está volcado, ya tienen las firmas para el revocatorio. Así es que si lo quieren hacer constitucionalmente, háganlo pronto, que Venezuela no pierde la esperanza de cambio. Queremos agradecerle a usted por haber estado con nosotros en el espacio Fernando Aguayo, América. Amigos, nos volveremos a ver la próxima semana aquí en su canal, Canal 8 de la ciudad de Miami.